El crecimiento espiritual es uno de los aspectos más desconocidos de la sociedad y que a su vez tiene una gran trascendencia para cualquier individuo. Bienvenido a Conociendo tu Camino, conducido por el capitán Francisco Ernesto Valdés Becerra, con temas para tu crecimiento espiritual. Bienvenido. Y donde hacemos una celebración de lo que es la Lectio Divina, y vamos a darle la bienvenida en esta tarde y en este programa dedicado a la Lectio Divina. Hermana, muy buenas tardes, bienvenida aquí al programa. Gracias, hermano, buenas tardes a todo el auditorio. Bueno, hermana, pues vamos a entrar de lleno al tema. El tema es de la Lectio Divina, y aquí en la radio pues vamos a tratar de intentar que nuestros hermanos puedan ellos tener un esquema de lo que es paso por paso una Lectio Divina, que es una oración orante, ¿verdad? Entonces yo quisiera preguntarte, hermana, ¿qué es la Lectio Divina? Efectivamente, como lo dijo usted, es la lectura orante de la palabra. La Lectio Divina es una forma de orar que pues muchas personas debíamos de practicar, sin embargo, pues no es muy conocida porque muchas personas quieren conocer a Dios, conocer la palabra, sin embargo no saben cómo hacerlo, cómo acercarse a la oración, ¿sí? La Lectio Divina es una lectura que se hacía en inicios en las sinagogas judías desde antes de Cristo, donde se hacía la lectura, la meditación y la oración de las Escrituras, ¿verdad? Esto fue recibido por los monjes. Posteriormente en los monasterios se daba mucho este tipo de oración, la Lectio Divina. A partir del siglo XII, los monjes cartujos fueron los que empezaron a innovar sobre este tipo de oración o de acercamiento a las Escrituras. Los monasterios fueron muy famosos por tener este tipo de oración. Sin embargo, nosotros a través de la religión católica la hemos aceptado y la hemos tratado de llevar a la práctica. Como lo comentaba usted, nosotros tenemos un grupo de oración que es los días martes a las 6 de la tarde en la capilla de Nuestra Señora de Juquila, aquí en Córdoba, en la cual tratamos de llevar los 4 pasos de la Lectio Divina. Esos 4 pasos, que son los que vamos a ir viendo poco a poco a través del programa, esperamos que a todo mundo les sirva, esperamos que las personas que tienen esa inquietud de acercarse hacia la palabra, hacia las Escrituras, y que no saben cómo hacerlo, les ayude, les sirva para que puedan ellos encontrar a Cristo, encontrar ese encuentro con Cristo, como lo hacemos nosotros los días martes. Correcto, hermana. Pues esto de la Lectio Divina es una práctica realmente que debemos todos tener en nuestra conciencia, y además es una intención más que nada de leer a Dios que leer sobre Dios, ¿no? A veces es Dios también el que nos habla a través de las Escrituras, y poder entender esta parte de lo que es el saber estar en una relación con tu Padre Creador, y la relación con Cristo Jesús, como tú decías, ¿no? Es el encuentro con Cristo, el encuentro con el Señor, ¿verdad? Que te va a llevar de la mano hacia un encuentro de una vida eterna, y además de una conversión, ¿no? Como lo hizo Pablo en su tiempo, ¿no? Pues esta lectura pues es prácticamente leer, respetar y situar, ¿verdad? Y hay algo muy importante ahí que dice que es qué dice el texto, ¿no? Cuando se lee la Escritura, ¿qué dice el texto, ¿no? Sí, antes, hermano, me gustaría comentarle al auditorio que para poder iniciar una Lectio Divina
debemos de hacer una invocación al Espíritu Santo. Correcto, ¿sí? sí, claro, sí. Esa invocación es para pedirle al Espíritu Santo que nos abra el entendimiento, porque todas las personas podemos leer la Biblia, pero no todos la entendemos. Entonces, este esquema de la Lectio Divina es para tener ese encuentro con Dios. Pero lo primero que tenemos que hacer antes de iniciar una Lectio Divina es la invocación al Espíritu Santo. Uh-huh. Sí, el espíritu dador de vida, el espíritu, como decía Cristo, el espíritu de revelación, ¿verdad? Te va a revelar a ti como ser humano esta relación con Dios, y el espíritu de verdad, ¿verdad? Que es el que te va a dar la interpretación a las escrituras, ¿no? Como decías tú, no todos tienen la capacidad, pero conforme vas invocando el Espíritu Santo, Él te va dando la hermenéutica de poder comprender y entender la palabra del Señor, como dice el Salmo 89:9, ¿no? 85:9, dice: voy a escuchar lo que dice el Señor. Esta lectura es un examen detenida en la Escritura, en donde se realiza, como dices tú, con un espíritu atento. Pides el espíritu, y además tu espíritu interior tiene que estar atento a lo que tú estás percibiendo, ¿verdad? De la lectura, que es a través de Dios, ¿verdad? Y es una lectura buscada a la dulzura de tu vida, para que tú puedas ir encontrando esa dulzura, ese sabor, ese sazón, como cuando hacen una cocina, hacen una comida, ¿verdad? Que le ponen su salecita, la cebollita, el ajo. Ese es el sabor que tú le puedes dar, y el motor o la gasolina es el Espíritu Santo, ¿verdad? Así es. Se considera la Lectio Divina como una de las formas más adecuadas para acercarse a Dios. Es un método. Incluso decía el maestro Pepe González, que es un maestro de las Escrituras, que los monjes nos tenían a la Lectio Divina como uno de los 4 escalones para llegar al cielo. ¿Sí? Imagínate lo importante que es saber llevar una Lectio Divina correctamente, porque podemos encontrarnos con Jesús Redentor. ¿Sí? La Lectio Divina es el método, es un camino hacia la meta, que es Cristo. Es la única meta que queremos llegar, es estar con Cristo. ¿Sí? Entonces sí podemos comenzar ahora, hermano, con el primer paso. Sí. El primer paso de la Lectio Divina es la lectura. Exacto. ¿Sí? Uh-huh. La lectura es saber qué dice el texto. Uh-huh. Y no nada más es leer por leer. Debemos de leer una vez, volver a leer, y las veces que sean necesarias para comprender exactamente qué es lo que nos dice el texto. ¿Sí? Debemos de saber si este texto, de dónde lo vamos a agarrar. ¿Cómo vamos a iniciar? O sea, la gente que nunca ha agarrado la Biblia, o que nunca ha hecho por leer las Sagradas Escrituras, dice, pues, ¿por dónde empiezo? ¿No? Para poder hacer una Lectio Divina. Entonces, depende de nosotros lo que queramos encontrar, cómo llegar, como decíamos, a ese encuentro con Dios, qué tan rápido queremos llegar. Entonces, podemos situarnos en un contexto histórico si deseamos saber la historia de la salvación. ¿Sí? Correcto, sí, podemos situarnos en un contexto de la vida de Jesús. Entonces podemos ubicarnos en uno de los 4 evangelios, desde el capítulo 1 en adelante. ¿Sí? Podemos situarnos también, si queremos hacerlo a través del calendario litúrgico, lo podemos hacer con las misas de los domingos, agarramos nuestro misal y podemos tomar de ahí la lectura. ¿Sí? Entonces, esas son las formas en las cuales nosotros podemos iniciar una Lectio Divina. Una lectura la podemos iniciar desde un contexto histórico, que es la historia de la salvación, desde un contexto evangélico, a través de un evangelio, o del calendario litúrgico, que son las misas dominicales. Cualquiera de esas 3 formas nosotros podemos iniciar lo que es la lectura. Entonces, ya que estamos en la lectura, hermano, permíteme decirte que es muy importante no nada más leer por leer. Debemos de comprender, debemos de subrayar, debemos de leer las veces que sean necesarias, 1, 2 o 3 veces, hasta que entendamos qué dice el texto. Entonces, debemos de hacerlo de una manera pausada, de una manera coherente, sin prisas, viendo los personajes principales,
viendo el contexto en el cual se encuentra lo que estamos leyendo y sobre todo, hermano, sobre todo hacerlo de manera en voz alta. Muchas personas acostumbramos, lo digo por mí, porque muchas personas acostumbramos a leer en silencio. La lectio divina es más factible que lo hagamos en una lectura que se escuche, una lectura que la estemos reconociendo a través de la escucha, ¿sí? La escucha es muy importante en este primer paso de la lectio divina, ya que debemos de saber escuchar también, porque no nada más es leer de corredito y no entendemos lo que dice ni nada, sino saber escuchar a la persona que está leyendo o, en su caso, a uno mismo. Saber escucharse a uno mismo. Muchas veces no sabemos escucharnos ni a nosotros mismos, menos a las demás personas. Entonces, la lectura es muy importante, es el primer paso y es saber qué nos dice el texto. Y saber escuchar, saber cuáles son los personajes principales. Debemos de meternos en esa lectura, en ese contexto histórico, en lo que está pasando, en lo que está aconteciendo en ese momento en la lectura, e involucrarnos para que nosotros encontremos el sentido de la lectura. Sí, claro. ¿Sí? Sí, leer el texto, ¿verdad? Y ver qué personajes intervienen en el texto, ¿verdad? En qué lugar están, que hay paisajes, si hay cosas, ¿verdad? Como en el caso del evangelio del chaparrito, ¿cómo se llama? Que se subió al árbol para poder ver a Jesús cuando pasaba, se fue ahorita el nombre de este evangelio tan hermoso, pero ahí es un árbol, ¿verdad? Y es una persona de baja estatura que era pecador, pero sin embargo ve al encuentro del Señor, ¿verdad? Y se sube al árbol, ¿no? Sí, no importa el método de cómo encontrar a Jesús, sino que hay que buscarlo, ¿sí? Y a través de la lectura, a través de la lección divina, podemos nosotros llegar a Jesús, ¿sí? Otra cosa muy importante en la lectura es el subrayar. La Biblia es para rayarse, para subrayarse, para poner preguntas, para buscar todo el contexto que nosotros queramos encontrar, está ahí mismo en la Biblia. Entonces nosotros debemos de subrayarla. Decía un maestro que me dio clase que una Biblia que no está rayoneada es una Biblia que no es ocupada, ¿sí? Entonces, que no nos dé miedo el subrayar, el poner ahí signos de interrogación, que no nos dé miedo, sino que se vea que sí la agarramos y que sí está llena de preguntas, de interrogantes, porque a través de la lectura todas estas preguntas van a ir saliendo, porque así llegamos al siguiente paso. Claro, sí. Sí, ¿cómo se llama? Poder dar unas herramientas para que tú mismo puedas comprender y entender lo que la escritura y el texto te está diciendo a tu persona, ¿verdad? Entonces ya cuando tú subrayas algo, bueno, pues ya estás inclusive hasta como consulta, ¿verdad? Cuando vuelves a recordar, como ahorita que se me fue el nombre de Zaqueo, ¿verdad? Pues ya ahorita ya lo subrayé y ya está ahí subrayado, ya es Zaqueo el personaje ¿verdad? Así Correcto, es. qué bueno. Y es también a veces el leer atento el texto, ¿no? Poner una atención muy detenida en el texto, y como decías tú, es leer y volver a releer para poder inclusive hasta reposar a lo mejor en un versículo, ¿verdad? No es necesario leerse todo el capítulo, pero en un versículo a lo mejor te encierra y te dice todo, ¿no? Así es, hermano, así es. Entonces seguimos con el segundo paso, Sí. que es la meditación. La meditación es qué me dice el texto, Sí. ¿sí? ¿Qué descubre uno en ese diálogo íntimo con Dios que estamos leyendo? ¿Qué vamos a descubrir a través de la meditación? Decía Santa Teresa de Ávila que meditar es discernir con el entendimiento. O sea, vamos a estar meditando lo que escuchamos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues lo vamos a hacer buscando qué es lo que me está diciendo realmente a mí, qué es lo que me está diciendo el texto, ¿sí? ¿Cómo lo podemos hacer? Basándonos muchas veces en las partes del pie de la Biblia, que trae en la parte de abajo, trae una explicación. Sí, los apartados, ¿no? Exactamente, una explicación de lo que nos dice arriba,
¿verdad? De lo que nos está diciendo el Evangelio o el texto que hayamos querido ocupar en ese momento. Entonces, aquí yo recomiendo mucho, porque a mí me ha funcionado, es no quedarnos nada más con lo que dice el texto, sino buscar libros de exégesis, buscar libros de historia, buscar el contenido para poder entender, porque ya leímos, ahora vamos a desmenuzar ese contenido. Vamos a rumear, lo que nosotros le llamamos rumear, claro. Porque vamos a ir desgajando poco a poco ese texto para que lo podamos entender, ¿sí? Sí, claro. La palabra encarnada en nuestras palabras, ¿sí? La palabra nos puede acariciar y también nos puede herir, porque vamos a ir comprendiendo y nos puede a lo mejor doler lo que vamos comprendiendo, pero es parte de este paso de la Lectio Divina, el que nosotros nos vaya entrando en nuestro corazón, y muchas veces pues duele darnos cuenta de algunas cosas, ¿no?, en nuestra vida. Claro que sí. Entonces ese es el paso de la meditación. Sí, fíjate que acabas de decir algo muy importante, y lo mencionaba mucho el iniciador de talleres de oración y vida, el padre Ignacio Larrañaga, ¿no? En paz descanse. Decía, es rumiar, ¿no? Como cuando las vacas, ¿verdad?, comen su pastito, están toda la noche, rumea para poder tener esto bien, digerir bien lo que están haciendo, y así es esta parte de lo que es el texto, ¿verdad? Y además también pues, el diálogo, ¿no? El diálogo es muy importante entre lo que te dice el texto y lo que tú estás interpretando, porque también lo puedes actualizar, aunque es texto de aquel tiempo, ¿verdad? Pero lo puedes tú llevar a tu actualización, inclusive, como decías tú, a tu mismo personaje, ¿verdad? A tu misma persona, para que tú puedas decir, bueno, ¿qué me está diciendo Dios a mí hoy, en este momento, ¿no? Efectivamente, hermano, la palabra de Dios es personal. A cada uno de nosotros nos va a decir algo diferente. Posiblemente podamos llegar a un acuerdo cuando se hace en manera grupal, pero si lo hace uno de manera individual, es personal. Lo que vas descubriendo en el texto, poco a poco, es de manera personal. Y fíjate que, por ejemplo, me impresiona mucho en el capítulo de Lucas, en el versículo 19, donde dice que María escuchaba y guardaba las palabras de verdad, y las meditaba y las guardaba en su corazón, ¿verdad? Efectivamente, hermano, María, nuestra Madre María, es la primera que nos enseña a meditar. Ella meditaba las palabras del ángel, todo lo que ella sentía, todo lo guardaba en su corazón. Lo meditaba a través de guardarlo en su corazón. Entonces, parte de esto nos habla de qué es la meditación. Es guardar la palabra en el corazón, ¿sí? Hay que rumearla, hay que escrucijarla, hay que desmenuzarla para saber realmente qué es lo que dice el texto. Y a veces también es importante nosotros mismos instituirnos y colocarnos en el mismo texto, ¿no? Para ver en ese personaje, porque puse el ejemplo de Zaqueo. Bueno, cuántas veces yo en mi vida, de mi historia, ¿verdad?, he sido Zaqueo, ¿verdad? Aquel que he cometido pecados, aquel que he estado aquí, que he estado yo un poquito alejado de Jesucristo, pero sin embargo me sitúo, me actualizo y me pongo en el contexto, en el texto, para poder decir, bueno, ¿qué he hecho yo hoy? ¿Qué estoy haciendo hoy en mi vida para poder cambiar la tónica que llevo y todo lo que es nuestra conversión, ¿verdad? Así es, hermano, así es. ¿Qué otro punto podríamos tocar en este sentido de la meditación? Porque está un poquito grande, ¿no? Porque pues aquí también es ver qué experimentamos en ese momento de la meditación, ¿verdad? Porque es un momento silencioso, es un momento muy íntimo, como decías tú. Puede lograrse llevar en una comunidad, ¿verdad?, toda la lectura divina, o hacerla personalmente. Pero aquí, como decías tú, cada quien trae su problema diferente o trae su situación diferente, y es por eso que la palabra es la misma, pero a cada quien le va
a caer en su propio terreno, ¿verdad? Conforme lo quieras captar y conforme tú lo vayas a tener en tu vida, ¿no? Para esto es experimentar eso profundamente, y cómo es esa historia de la salvación, la historia en nuestras vidas, ¿no? Y así llevar lo más íntimo a nuestro corazón, lo que es la palabra del Señor, ¿no? Así es, hermano. La meditación nos debe de llevar a entender y a comprender lo que nos quiere decir la palabra de Dios. Entonces hay que buscar alternativas o fuentes de conocimiento que nos lleven a entender, porque yo me imagino, y a mí me ha pasado, que cuando leemos un texto nos quedamos con muchas dudas, nos quedamos con ¿qué querrá decir esto? O a veces palabras que no conocemos o no entendemos, también tenemos que buscarlas, discernir todo ese conocimiento para que nosotros podamos entender realmente lo que nos está tratando de decir la palabra de Dios. Sí, también aquí el punto de rumiar a veces también es los valores que tiene la misma Biblia, ¿no? Como valores permanentes que consisten como es el amor y como es el perdón. Y inclusive hay un mandamiento que le decía Jesús a sus discípulos: les voy a dar un mandamiento nuevo. Hoy, actualmente, ese mandamiento sigue vigente, ¿no? Les voy a dar un mandamiento nuevo. Y esos son un valor que hay que empezar a entender, es amar a tus hermanos, ¿verdad? Y también amarte a ti mismo, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos hablar de la interiorización de lo que es la meditación? Porque también es parte de meterte en ti mismo, ¿no? La meditación es acoger la palabra. Estamos en diálogo íntimo con Dios a través de una serie de preguntas. Como decía, siempre vamos a tener dudas. Esas dudas las tenemos que despejar para poder entender la palabra. No nada más quedarnos en lo que estamos leyendo, sino buscar información. Y bueno, ahora con las herramientas que tenemos, como este programa, como el internet y todo lo que hay a nuestro alcance, pues nos van a ayudar mucho a encontrar esas respuestas de las cuales nos surgieron las dudas mientras estábamos leyendo, ese subrayado que hicimos de ese personaje. Muchas veces, por ejemplo, ahorita usted mencionó a Zaqueo, y bueno, ¿quién es Zaqueo? ¿No? Sí. Entonces, bueno, buscar quién es Zaqueo, qué es lo que hizo, por qué se subió a ese árbol, por qué él quiso acercarse a Jesús, cuál era su finalidad. Entonces, todas esas dudas que nos surgen al leer un texto, debemos de buscar la respuesta. No quedarnos con la inquietud o con las dudas, sino ver realmente qué es lo que la palabra nos está diciendo. Claro, sí, porque es una parte también de ponerse en el espejo, ¿no? En el espejo de la palabra, para ver cómo confronto yo mi vida con ese mensaje de Cristo, ¿no? Cómo estoy en ese mensaje, si estoy actuando semejante a lo que me está diciendo la Escritura, o estoy llevando un camino totalmente contrario, ¿no? Para realmente meterse en el texto y también identificar a los personajes, como este hombre Zaqueo, ¿no? Que era un hombre que era publicano, que cobraba los impuestos, ¿verdad? Y que era pues un hombre muy, muy pecador. Pero sin embargo él entendió la conversión, entendió que él tenía que cambiar su vida, y se puso en ese espejo, se puso en ese contexto de Jesucristo y cambió la vida, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos hablar de meditación, hermana? Bueno, volvemos al ejemplo que está usted poniendo de Zaqueo. Él entendió, como usted dice, que tenía que hacer un cambio, que tenía que hacer algo, y por eso fue que se acercó a Jesús y buscó la manera de encontrarlo, de verlo, subiéndose a ese árbol, porque él era un personaje, una persona muy pequeña de estatura, ¿sí? Entonces sabía que con el gentío que rodeaba a Jesús, él no iba a poder verlo, no iba a poder acercársele. Y dijo, ¿qué hago? Pues me subo al árbol y de ahí yo voy a poder observar y escuchar lo que Jesús estaba diciendo, ¿sí? Es lo mismo que nosotros tenemos que hacer, buscar a Jesús para tener ese encuentro con Él. Y a través de este método de oración, porque la Lectio Divina es un método de oración, podemos encontrar a Jesús. Sí, como acabas de decir, las preguntas que nos deben hacer, ¿verdad? ¿Qué sentido tiene para mí
Zaqueo, ¿no? Pues es un encuentro, como dices, porque al final era chaparrito, pero se sube al árbol, pero Jesús lo ve y le dice, Zaqueo, bájate porque hoy mismo tengo que estar en tu casa, ¿verdad? Así es. Y así quisiéramos que Jesús nos contestara, y nos contesta a través de la Escritura: voy a entrar a tu casa, quiero estar en tu casa, ¿sí? Y eso lo podemos obtener a través de la Lectio Divina. Es correcto. Y aquí también otra cosa, ¿a qué conversión me llama, no? O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo bien y qué es lo que estoy haciendo mal? Para que en este momento yo pueda entender a la conversión que me está llamando el Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué pasos estoy haciendo mal para poder concentrarme, ¿verdad? Y estar en el camino que Él me pide en mi historia de salvación. Y esta también es cómo debo de cambiar. ¿Qué es lo que debo de cambiar? El martes por ahí en el grupo lo comentaba yo: no quieras cambiar al mundo. El que tiene que cambiar es primero uno, para que después que cambie uno, el mundo vea, ¿verdad? Porque todo lo que es la parte de los hermanos están a la expectativa, ¿sí?, de ver qué hace la palabra del Señor en tu vida para que puedas hacer la conversión. Entonces, si ellos ven que tú estás cambiando, ¿verdad?, estás teniendo una conversión, pues ellos están en la expectativa para poder creer en la palabra. Entonces, en este sentido, debo cambiar. ¿Y cómo debo cambiar? A través de lo que me está diciendo Jesucristo, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos tomar en cuenta, hermana, aquí del...? Pues aquí, ahora sí, como hacer una recopilación de los 2 pasos que hemos visto hasta este momento, que es la lectura, que es busco a Cristo. ¿Cómo lo busco? A través de la lectura, ¿sí? Luego la meditación, lo encuentro, porque ahí lo estoy encontrando, en su palabra. En las Santas Escrituras yo encuentro a Cristo. Hasta ahí llevamos 2 pasos. Los 2 pasos que son esenciales en la Lectio Divina y los 2 pasos que debemos de aprender a llevarlos correctamente. Correcto, hermano. Pues queríamos preguntarte, bueno, el tercer paso, ¿en qué consiste? El tercer paso es la oración. Ahora sí, fíjense qué hermoso. Ya busqué a Cristo, ya lo encontré. Ahora a través de la oración lo hago mío. ¿Y cómo lo voy a hacer mío? Bueno, aquí en el tercer paso, que es la oración, es ahora qué me dice el texto a mí. Primero vimos, leímos, escuchamos, luego lo meditamos. ¿Qué personajes? Contexto histórico, buscamos, rumiamos, analizamos. Ahora, ¿qué me dice a mí como persona? Como lo habíamos comentado anteriormente, la Lectio Divina es personal. También puede hacerse grupal, pero a cada uno nos va a decir algo diferente, de acuerdo a nuestra forma de vida, a lo que hagamos hecho o deshecho a través de nuestra vida, nos va a llegar un mensaje diferente. Podemos leer el Evangelio de hoy y podemos leer dentro de un año el mismo Evangelio. Dentro de un año nos dirá cosas diferentes, el mismo Evangelio de hoy, ¿sí? Porque así es la palabra de Dios, es tan perfecta que es moldeable, es adaptable a cada uno de nosotros y al momento de vida que estemos teniendo, ¿sí? Entonces es muy importante que cada que tomemos la Biblia y podamos subrayar y podamos esculcar y investigar y estar teniendo todos los elementos necesarios para que cuando nos vuelva a tocar nuevamente ese Evangelio, para que cuando volvamos nuevamente a leerlo por X o por Y, o porque estamos llevando un calendario litúrgico, ahí tengamos nuestras anotaciones, ahí tengamos todo lo que nosotros nos quite la duda que pueda surgir a través de esa lectura. Pero volviendo a la oración ahora es el encuentro que ya voy a tener yo personal con Dios. Ahora es qué me dice a mí el texto, qué es lo que yo voy a poder decirle a Dios a través de mi oración. La oración es algo hermoso, es algo íntimo. Hay diferentes tipos de oración que en otro momento podemos discutir.
Ahorita nos vamos a basar en este tipo de oración que es la Lectio Divina, en la cual nosotros vamos a tener ese encuentro muy, muy cercano con Dios. Muchas personas, como comentaba al principio, quieren ese encuentro, pero lo quieren fácil. No hacer el mayor esfuerzo, más que, ya leí, ya aquí no le entendí, y cierro la Biblia, la dejo y me voy. Ya me voy al rato. Porque tengo otras prioridades en mi vida, porque tengo trabajo, porque tengo que hacer, porque voy a ver a los niños, o porque mi telenovela me está esperando, ¿sí? Entonces, si nosotros empezamos a hacer la Lectio Divina como debe de ser, vamos a poder llegar a este tercer paso, que es, créanme hermanos, es muy difícil. Llegar al tercer paso, que es la oración, que es ya tener al Señor albergado en tu corazón, porque ya Él entra en nosotros, entra en nuestro corazón, Él ya quiere habitar en nosotros, ¿sí? Él quiere ya que nosotros lo sintamos, que sintamos su amor, que sintamos ese espíritu divino que es Él, y en el cual nos va a poder abrir el corazón y nuestra boca o nuestro pensamiento para poder orar. El orar no es fácil. En lo personal, a mí se me ha hecho muy difícil aprender a orar. Al principio me desesperaba y decía, bueno, Señor, ¿qué pasa? Si yo leo, si yo estudio, si yo esto, ¿por qué no puedo orar? ¿Por qué no puedo encontrar ese tercer paso? Sin embargo, con el tiempo me he dado cuenta de que el Señor me va a ir dando las herramientas necesarias para yo poder llegar a la oración. A esa oración en la cual puede convertirse en palabras, puede convertirse en pensamientos, puede convertirse en llanto, en gemidos, puede convertirse en muchas situaciones la oración, porque va a salir del corazón. Y lo que sale del corazón es de Dios, hermanos, no hay de otra. Lo que sale del corazón es lo que realmente somos. Correcto, hermano. Pues vamos a hacer un breve espacio para los comerciales y en unos segundos regresamos con el tema de la Lectio Divina, aquí en Radio Corber, la radio inteligente, la radio por internet. En un momento regresamos a Conociendo tu Camino. Quédate en Radio Corber, la radio inteligente, la radio por internet. Agencia Funerales Vélez. Inhumación y cremaciones. El más moderno horno crematorio de la región. Sala de velación y capillas ardientes a domicilio. Servicios terrestres y aéreos dentro y fuera de la República. Limosinas y carroza tradicional. En los momentos más difíciles se ofrece gestoría y trámite. Servicio las 24 horas. Avenida 5, número 610 y Avenida 3, esquina calle 11 en Córdoba. Teléfono 71-285-45. Funerales Vélez. ¿Qué tal, amigos? Soy Manuel Molina Gómez y los invito a ver Córdobas en el Mundo Elite, un programa con interés social, político y con invitados especiales que nos dirán cómo podemos desarrollar la zona metropolitana. Es muy importante que todos participemos y los espero aquí, todos los lunes a las 6 de la tarde, por todas las plataformas de Radio Corber. Córdobas en el Mundo Elite, por las diferentes plataformas de Radio Corber, la radio inteligente, la radio por internet. Zona Móvil, reparación de celulares, tablets, iPads y computadoras. También contamos con venta de cargadores, baterías, fundas y refacciones. Compra y venta de celulares usados. Liberamos todas las compañías. Encuéntranos en Avenida 1, calle 13, Plaza Palmas, local 202 o llámanos al teléfono 712-2258 o envíanos un WhatsApp 273-120-3236. No nos confunda, estamos junto a una estética. En Zona Móvil somos tu mejor opción. Búscanos en Facebook como Zona Móvil. Contáctanos zonamóvil@hotmail.es. Radio Corber
Soy la maestra María Dolores Guzmán Cortés y los invito a mi programa Con Sabor a Caña, donde les presentaré a la gente valiosa de la zona cañera dentro del arte, la cultura, el deporte, gastronomía, emprendedores y muchas sorpresas más. No se lo pueden perder todos los martes en punto de las 6 de la tarde. Los espero. Radio Corber. Sintoniza Radio Corber, la radio. El Sabueso, clínica veterinaria, venta de mascotas, estética canina, accesorios y alimentos para todo tipo de mascotas. En El Sabueso, las aves, reptiles, peces, gatos y perros son nuestros consentidos. El Sabueso, las tiendas más surtidas de la región. 2 direcciones. Calle 18 frente a Hidrosistema con teléfono 71-275-70 y Avenida 13 esquina calle 8 frente al Parque Centenario con teléfono 71-487-30 en Córdoba, Veracruz. ¿Qué tal amigos? Ciberescucha, les saluda su amigo Jorge Vélez González y los invito para que escuchen todos los miércoles a partir de las 18 horas, 6 de la tarde, el programa Ecología, Cultura y Algo Más por esta estación de radio en línea y en sus plataformas de Facebook, Radio Corber y su canal de YouTube, Radio Corber Oficial, con un gran equipo de colaboradores expertos en la materia, en donde promovemos una nueva cultura ecológica. No lo olvides, tienes una cita todos los miércoles. Radio Corber te invita a escuchar Plaza Cívica, un programa con periodismo objetivo y profesional, bajo la conducción del periodista Juan José Contreras Lara. Este programa cuenta con un enfoque de análisis periodístico de temas de actualidad con invitados especiales. Escúchalo todos los martes y jueves a partir de las 7 de la noche, a través de las plataformas de Radio Corber, la radio inteligente, la radio por internet. Asesoría ambiental agrícola, ingeniería, por ingenieros en gestión ambiental. Tenemos ofertas en paquetes de hortalizas y gestión de proyectos ambientales. Contáctanos a nuestro correo electrónico ana-veles10@hotmail.com o al teléfono 272-123-2521. Ya estamos de vuelta con el capitán Francisco Ernesto Valdés Becerra en Conociendo tu Camino. Continuamos. Bueno, estamos de regreso de nuevo otra vez aquí en Radio Corber, la radio inteligente, la radio por internet. Estamos con este tema tan dulce, tan hermoso como es la lección divina, para que podamos cada uno de nuestros hermanos, ¿verdad?, ir conociendo los pasos de esta oración, de esta lección. Bueno, nos quedamos en lo que es la oración, hermana. Pues estábamos explicando que era un poquito de hacer alabanza, ¿verdad? Es una alabanza hacia el Señor, hacer una súplica. También me decías que hay que hacer una súplica, lo que le pedimos, lo que rogamos por nosotros, por nuestra familia, por los necesitados, por los enfermos. O también escuchar, ¿no? Es escuchar la oración. Y pues me recuerda aquí el pasaje de Lucas 11:9, en donde dice: pedid y recibiréis, buscad y encontraréis, llamad y os abrirán las puertas. Es una parte de la oración, ¿verdad?, que como tú decías, cuesta trabajo, pero al final con el Espíritu Santo vas encontrando poco a poco esas palabras o esa escucha, porque a veces también decías que hay varios tipos de oraciones, ¿verdad? Y una de la oración a veces es la silenciosa, ¿no? Porque no sabemos callar, no sabemos estar en silencio, siempre queremos pedir, pero también hay una oración de estar en silencio para saber qué quiere Dios decirte en el silencio, ¿verdad? Así es, hermano, así es. Pues me gustaría recapitulizar un poquito el primer paso, que es la lectura. Sí. Es busco a Dios. El segundo paso es la meditación, lo encuentro. Y estamos en el tercer paso, que es la oración, lo hago mío, ¿sí? Entonces, la oración brota de la propia meditación. Se hace la voz que clama en el desierto, como en el caso de Juan el Bautista. Lo mismo es la oración, es la voz que sale del corazón. Dice, la voz que se eleva por el Espíritu Santo. Recordemos muy bien esto, no hay oración sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar, el que nos va a hacer que salgan de nosotros y de nuestro corazón esas palabras
como lo comentábamos, puede ser en silencio, pueden ser de palabras de pensamiento, ¿verdad? Palabras en las cuales nos demos cuenta en qué he acertado, en qué he fallado, qué puedo cambiar. Por eso, a través de la oración, hacemos ese diálogo con Dios. Sí, como decía por ahí, si el texto es oración, pues ora, hermano, ¿no? Si Jesús te está diciendo en el texto evangélico, hay que orar por nuestros enemigos, hay que orar por los que nos persiguen, hay que orar por los enfermos, pues haz oración, ¿no? Es un reconocimiento totalmente de una oración, también el estar en la oración de la alegría. Si es alegría, pues hay que estar en la alegría, como decías tú. Si dice el texto un gemido, pues hay que gemir junto con Jesús, porque Jesús también sufrió en el huerto de los olivos, donde él pues, pedía al Señor que se le quitara ese cáliz, pero sin embargo él dijo, hágase tu voluntad y no la mía, inclusive hasta lloró, y lloró con lágrimas de sangre, ¿no? Entonces por eso la esperanza, ¿verdad?, de oración, pues es esperar esa oración que se te va a dar con fe y se te va a dar al final. Simplemente hay que desarrollar la esperanza, ¿verdad?, y expresar lo que tú quieres en una síntesis del texto, para que tú en ese texto, ¿verdad?, pues puedas dialogar con Dios y tener esa esperanza de que vas a recibir, ¿no? Porque si oras, lo vas a recibir, al final lo recibes. Así es, hermano, así es. La oración nos va a llevar a la conversión, nos va a llevar a ese cambio. Muchas veces también cuando iniciamos en las cosas de Dios, en el camino de Dios, queremos cambios inmediatos, queremos cambios que rápidamente se hagan, o queremos cambios a nuestra conveniencia, ¿sí? Y no es así. Solamente a través de la oración es como vamos a ver los cambios en nosotros, cambios en nuestra vida, porque vamos a reconocer en qué estamos fallando, qué estamos haciendo mal, qué es lo que estamos haciendo que Jesús no nos pidió que hiciéramos, ¿sí? Porque a través de esa lectura que ya hicimos del texto, nos vamos a dar cuenta qué es lo que Dios busca de nosotros, ¿sí? Entonces nosotros debemos de estar conscientes en que no es lo que nosotros queramos, sino la voluntad de Dios. Y para eso necesitamos orar. Necesitamos tener mucha oración. Sí, orar es un responder a Dios, ¿verdad? Orar es un diálogo con Dios, y orar es realmente esa palabra que Él te da a través de las Escrituras. ¿Para qué? Pues para alabarlo, para pedirle, para darle gracias o suplicarle algo, ¿no? Entonces esa es la oración. Pues terminando este tercer paso, hermana, pues quisiera que me comentaras el cuarto paso, el de la contemplación, ¿no? Así es. Antes, hermano, me gustaría decirte algo. Sí. La oración no es nunca una palabra que se repite, porque muchas veces, es que ya le dije esto a Jesús, ya no tengo palabras, no me salen palabras de la boca. Entonces, vuelve a leer el texto. Uh-huh. Vuelve a leer el texto, vuelve a meditarlo, y poco a poco va a ir saliendo la palabra. Poco a poco va a ir saliendo la palabra. No es una palabra que sale de la vida, sino es una palabra que expresa la fe que nosotros tengamos en Jesús nuestro Señor. La oración es la unión entre la vida y la fe, ¿sí? Entonces entramos ahora sí de lleno con el cuarto paso, que es el paso de la contemplación. Ya tengo a Jesús conmigo, ya lo hice mío, ya entró en mi casa, ya entró en mi corazón. Ahora voy a dejar que Jesús actúe en mí, quitándome esos egoísmos, tratar de llevar las riendas de mi vida, ¿sí? Dejar que Jesús sea el que actúe en nuestra vida y en nuestro corazón. Esa es la contemplación, que yo pueda ver esa conversión, ese cambio, y que los demás puedan ver el cambio en mí. Y además, que me compromete a algo. Es correcto. ¿Sí? La contemplación me compromete a algo. Primero, el primer compromiso es dejar que Dios actúe en mí. Porque si yo quiero seguir rigiendo mi vida nunca va a cambiar, ¿sí? Entonces, lo segundo es pedir al Señor que nos ayude a ese cambio, que nos ayude a dar ese fruto que tenemos que dar. Porque si no hay fruto,
no hay fe, ¿sí? Entonces tenemos que dar ese fruto a través de la contemplación. La contemplación es la elevación del alma a Dios. Fíjate, hermano, qué fuerte. ¿Sí? Elevación del alma a Dios. ¿Sí? Ya vamos a dejar todo en sus manos, toda nuestra vida, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra casa, todo, porque muchas veces anteponemos lo que amamos Pues así es. a Jesús. Entonces, no debe de ser así. Jesús es el primero en nuestra vida. Jesús debe ser el que rige nuestra vida. Debe de ser el motor de nuestra vida y el que esté siempre en nuestro corazón a través de la contemplación. Abandonarnos en Él, entregarnos a Él, eso es la contemplación. Dejar que Él actúe por nosotros, no estar preocupados de qué pasará mañana. ¿Tendré para comer? ¿Tendré trabajo? ¿Tendré cosas materiales? No debemos de estar preocupados por eso. Dejárselo a Jesús. Él es el que tiene nuestra vida en sus manos y Él es el único que lo va a resolver. Sí, como tener fe. Como pasa en el pasaje del Génesis, donde Abraham, ¿verdad?, va en camino hacia el monte, ¿verdad? Lleva a su hijo para el sacrificio, a Isaac, ¿verdad? Y su hijo Isaac le pregunta a su papá Abraham, ¿verdad? Y bueno, y la leña y el cordero para el sacrificio, ¿dónde estaba? Y Abraham le contesta a su hijo, ¿verdad? Dios provee, Dios proveerá, ¿no? Dios proveerá. Es una parte de hacer el cambio de su vida en creer en Dios y dejarse abandonado a Dios y dejar todo en Dios. Por eso Jesucristo, en una de las 7 palabras, ¿verdad?, que dice: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Así es, hermano. Cuesta mucho llegar a este paso, a este cuarto paso de la lección divina. Cuesta mucho en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, porque nadie queremos un compromiso, nadie queremos el actuar, el dejar actuar a Dios, queremos seguir dominando nosotros nuestra vida. Entonces, el abandono que tú comentas en este momento de nuestro padre Abraham, él no se preocupó que iba a sacrificar a su único hijo. Sin embargo, cuando estaba a punto de sacrificarlo, Dios le habló y le dijo: Abraham, aquí está el cordero que vamos a sacrificar. Entonces él entendió que no era necesario matar a su hijo, ¿sí? Entonces nosotros debemos abandonarnos, al igual que lo hizo Abraham, abandonarnos al Señor para que Él provee, pero tampoco significa que no vamos a hacer las cosas correctas, ¿sí? Porque si Dios me va a solucionar todo, Dios me lo va a hacer todo, entonces yo no hago nada. No te preocupes, ¿no? Ocúpate, ¿no? Exactamente. Ocúpate de tus cosas, ocúpate de las cosas de Dios, que Dios te va a ayudar a resolver las tuyas, ¿sí? Y en esta parte de la contemplación, que es el cuarto paso y es donde ya nosotros ya tuvimos a Dios, ahora queremos que Dios nos tenga en sus manos, nos entregamos a Él. Y solamente ahí, en este momento, vamos a lograr un cambio en nuestras vidas, vamos a lograr de ver las cosas diferentes. Ya no preocuparnos tanto, sí, ya no acabarnos tanto por las cosas que nos suceden, porque problemas tenemos todos y todos los días, problemas diferentes, pero a través de Jesús, el Señor, es el que nos va a ayudar a salir de esos problemas. Es correcto, sí. Es realmente esta contemplación, es observar lo que Dios va a hacer en tu vida, ¿verdad? Observar lo que Dios está haciendo en tu vida y observar lo que la palabra, la escritura te está haciendo en tu vida, y además el saborear, lo habíamos dicho hace rato, ¿no? El saborear la palabra, el saborear realmente lo que Dios quiere de ti, lo que Dios te va a poner en tu camino, saborear esta parte con una mirada diferente, ¿no? Cómo cambia tu mirada a través de la escritura, cómo cambias a veces la visión de, tú dices, los problemas, porque todos tenemos problemas, pero con la palabra tu mirada cambia totalmente, ¿verdad? Y ves el problema en diferente dimensión.
Y esto te ayuda a través de la palabra, por eso es que es esa mirada de fe, como dice por ahí un canto, el ¿verdad? canto. Encanto, ¿verdad? La mirada. Y a mí me da aquí una parte de Juan, que en esto ahorita en tiempo pascual hemos estado escuchando mucho los evangelios de Juan, ¿verdad? Y en Juan 15:9 dice: como el Padre me ha amado, así os he amado yo, permaneced en mi amor. O sea, cómo quiere el Señor que a través de su palabra estemos permaneciendo con Él y amarlo porque Él nos ama, ¿no? Exactamente, la permanencia, la estadía, el estar, el ser. Llegar a la contemplación es como encontrar la piedra preciosa, el tesoro perdido, ¿sí? Es esa piedra hermosa que nos va a dar vida, ¿sí? Llegar a la contemplación es sentirnos amados por Dios, vivir en agradecimiento profundo con Dios y con los hermanos, ¿sí? Y ese amor, hermano, es gratis, no tiene costo, porque Jesús ya pagó el costo por nosotros. Es correcto, ¿sí? Sí. Entonces, no nos cuesta nada, hermanos, no nos cuesta nada empezar a hacer la lectio divina, la cual nos puede llevar a este encuentro con Dios, a este cambio en nuestra vida, a este compromiso con el Señor. Sí, pues la contemplación es un resultado de una actitud que te sumerge en el interior, pues para que tú puedas ver los acontecimientos, como decía yo, y descubrir también todo lo que al leer y a tener la presencia de Cristo en tus vidas, como dices tú, es una permanencia, ¿no? Es permanecer y abandonarte en Él. Así es. Ahora, hermano, me gustaría compartir contigo que la lectio divina puede ser individual, como ya lo habíamos dicho, correcto, sí. pero también es en grupo, ¿sí? También es en grupo y es muy hermoso. Nosotros que tenemos el privilegio de tener un grupo de lectio divina ya desde hace algunos años, contigo, hermano. Gracias. Entonces, te puedo decir que es una cosa hermosa, es un alimento que semana con semana vamos a buscar a nuestra capilla ese alimento. El compartir es parte de esta lectio divina, el que no nada más, me quedo yo con el conocimiento, me quedo yo con que yo ya encontré al Señor, ya lo sentí en mi corazón, ya llegué a la contemplación y es mío. No, debemos de compartirlo con los demás. Y qué mejor que en un grupo de oración. Así es. ¿Sí? Qué mejor que en un grupo de oración. Pues aquí quiere decir que puedes hacerlo tú individualmente en tu casa, pero también lo puedes hacer comunitario con un grupo, ¿verdad? Así es. Puede ser individual y de manera comunitaria. No importan el número de integrantes. Muchas veces hemos sido 2 y donde hay 2 o 3, ahí está el Señor. Ahí está Jesucristo en ¿Sí? medio de ellos, ¿no? Sí, así es. Pues recordando, hermano, vamos a recordar nuevamente los 4 pasos de la lectio divina, la cual nos lleva a un encuentro con Dios. El primer paso, que es la lectura, la meditación como segundo paso, tercer paso, la oración, y el cuarto paso, la contemplación. Esos son los 4 pasos de la lectio divina, ¿sí? La lectio divina es la palabra que da testimonio de nuestras vidas, con nuestro modo de vivir, con nuestras nuevas opciones que encontramos a través del conocimiento de la palabra. Todos llegamos a vivir como hermanos, que es lo que quiere el Señor, que todos nos comprendamos y aprendamos sobre todo a escuchar, porque como ya comentábamos anteriormente, la palabra es individual, a cada quien le va a decir cosas diferentes, ¿sí? Y no ponernos en una actitud de que a mí me dice esto y esto es, sino que cada quien va a tener un punto de vista diferente cuando se hace de manera grupal. Sí, claro. Pues, como decías tú en la contemplación y en los 4 pasos, pues es el discernimiento, ¿verdad?, de lo que vamos a tener y el conocimiento de la realidad a través de los ojos de la fe, que es muy importante, ¿verdad?, la fe en nuestras vidas, y también el juicio del Espíritu Santo. Tú hablas desde un principio que esto se hace con la oración del Espíritu Santo, invocando al Espíritu Santo en el inicio de la lección divina para que puedas tener vida, para que te pueda dar
la interpretación adecuada y puedas tú estar con la capacidad de elegir el bien, porque también esto es una parte de elección, ¿verdad? Elegir lo que a ti te pueda convenir para tu cambio de vida, ¿no? Así es. Me gustaría dar un texto del profeta Isaías, sí, donde nos dice: así será mi palabra, la que salga de mi boca, que no tornará a mí de vacío, sin que haya realizado lo que quiero y haya cumplido aquello a la que la envié. ¿Qué quiere decirnos esto? Que la palabra que sale de Dios tiene que regresar con algo, no puede regresar vacía, ¿sí? La palabra que está en los textos de la Sagrada Escritura tienen que tener un contexto, nos tiene que entrar en nuestro corazón ya de regreso con algo. Por eso debemos meditarla, orar y contemplarla, ¿sí? No nada más es leer por leer. Es correcto, sí. Claro que sí. No sé si te gustaría, ya terminando los 4 pasos, ¿verdad? Ver lo que es el cuadro del resumen de los pasos de la elección divina. No sé si nos podías poner por ahí la lámina del resumen para que nuestros... ahí está el cuadro de la elección divina, donde la palabra de Dios... No la traje. No. Está ahí en la que es la primero, pues como decías tú, leer, ¿verdad? Y después meditar. Es lo que dice el texto bíblico, y después Bueno, como habíamos comentado, los 4 pasos es, primeramente, aquí como nos lo estamos poniendo en el cuadro, ¿qué dice el texto? ¿Sí? Comprender la palabra para descubrir lo que Dios nos enseña mediante el autor. ¿Qué es lo que dice el texto? Lo que comentábamos en un principio, ¿sí? Hay que leer y volver a leer las veces que sean necesarias. Subrayar, ver qué personajes son los principales, ver cuál es el contexto histórico que está pasando, qué situación es la que está pasando en ese momento del texto que estamos leyendo, para poder entrar en el segundo paso, que es la meditación. ¿Qué me dice el texto a mí? ¿Qué es lo que me está diciendo? Para eso, para entender esta meditación, tengo que rumiar, tengo que buscar, tengo que analizar toda la información que más pueda para lograrlo. Y de ahí nos vamos al tercer paso, que es la oración. ¿Qué le decimos a Dios, nuestro Señor, a través de nuestras palabras, después de haber Él entrado en nuestro corazón? Y como cuarto y último paso tenemos la contemplación. ¿A qué nos lleva? ¿A qué nos lleva? ¿Qué acciones podemos tomar? ¿Qué cambios en nuestra vida podemos tener? ¿Qué compromisos podemos hacer? ¿Sí? Ok. Vamos a pasar al otro cuadro, ya para terminar ver los recursos, como decías tú, que hay que subrayar, que hay que poner una parte de lo que podamos leer, ¿verdad? Y esos son los recursos que podemos tener como ayuda, a lo mejor un lápiz, un cuaderno, ¿verdad? No sé, obviamente la Biblia, ¿no? Que es lo muy importante para claro. Nosotros, ¿verdad? Pero no sé si le puedes explicar a nuestros auditorios. Sí, pues los recursos que ya habíamos mencionado, pues es el subrayar con un marcatexto, con un lapicero, con un lápiz, ¿verdad? Todo lo que para nosotros se nos hace importante. Luego, para meditar, podemos tener con los signos de exclamación, signos de interrogación. Para orar, con el asterisco, podemos también hacer unas oraciones. Como les digo, podemos subrayar en nuestra Biblia, no tengamos miedo, que es la Biblia y no la puedo tocar. No. Muchas veces nos compramos la Biblia y la tenemos ahí en el librero, nada más puesta, porque no la ocupamos. Entonces la Biblia es para leerse, para ocuparse, para rayarse. Debemos hacerlo con confianza, porque eso indica que nos está interesando lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Y entonces, como les digo, hermanos, ya como por último, me gustaría mucho invitarlos a todo el auditorio, a todas las personas que nos hacen el favor esta tarde de escucharnos,
invitarlos a nuestra Lectio Divina, que la hacemos los días martes a las 6 de la tarde en la capilla de la Inmaculada Virgen de Juquila, de la Unidad La Posta, de aquí de Córdoba, Veracruz. Son invitados todos, ojalá puedan asistir. Es una cita que tenemos con Jesús para conocerlo. Todos aquellos que queramos conocerlo debemos estar en grupos de oración como la Lectio Divina, que es una forma de orar. Sí, porque de una u otra forma tú tienes que tener un encuentro con Dios, un encuentro con Cristo, y al final pues tú tienes que estar ahí presente, alimentando tu espíritu, alimentando, desayunas, comes y cenas para alimentar tu cuerpo. También tenemos que alimentar, ¿verdad?, nuestro espíritu. Lees libros o algo intelectual para poder alimentar tu intelecto, ¿verdad? Pero hay que también alimentar el alma. Así es, hermano. Pues, hermana, te agradezco mucho este acompañamiento que nos haces. Has hablado muy acertado en lo que es los 4 pasos, ¿verdad?, de la Lectio Divina. Y pues te damos gracias porque has tomado tu tiempo. Gracias a ti, hermano, aquí, que me invitaste. Muchas gracias, auditorio, que nos escuchó. Muchas gracias. Pues vamos a mandar aquí unos pequeños saludos por ahí de las personas que nos estuvieron. La señora Gloria López, Juan Herrera, Jorge Calderón, Adrián Nieto Pulido, Mano Díaz, Hermino Díaz, señor Tenoc, Lisette Carrillo, Víctor González y Malena Romero, que nos estuvieron acompañando y nos mandaron por ahí saludos. Pues nosotros también los saludamos desde Radio Corber, la radio inteligente, la radio por internet. Pues, hermanos, ha llegado el final del programa, le agradecemos su asistencia y lo esperamos el próximo viernes a las 6 de la tarde para continuar con el tema de lo que es la Lectio Divina. Agradeciendo y despidiéndonos de la hermana Tere y de ustedes. Gracias, auditorio. Radio Corber, la radio inteligente, la radio por internet. Hemos llegado al final de esta emisión, pero nos escuchamos el próximo viernes a las 6 de la tarde en Conociendo tu Camino, conducido por el capitán Francisco Ernesto Valdés Becerra, con temas para tu crecimiento espiritual. Solo aquí, en Radio Corber, la radio inteligente, la radio por internet. Agencia Funerales Vélez. Inhumación y cremaciones. El más moderno horno crematorio de la región. Sala de velación y capillas ardientes a domicilio. Servicios terrestres y aéreos dentro y fuera de la República. Limosinas y carroza tradicional. En los momentos más difíciles se ofrece gestoría y trámite. Servicio las 24 horas. Avenida 5, número 610 y Avenida 3, esquina calle 11 en Córdoba. Teléfono 71-285-45. Funerales Vélez. ¿Qué tal, amigos? Soy Manuel Molina Gómez y los invito a ver Córdobas en el Mundo en Línea, un programa con interés social, político y con invitados especiales que nos dirán cómo podemos desarrollar la zona metropolitana. Es muy importante que todos participemos y los espero aquí todos los lunes a las 6 de la tarde por todas las plataformas de Radio Corber. Córdobas en el Mundo Elite por las diferentes plataformas de Radio Corber, la radio inteligente, la radio por internet. Zona Móvil, reparación de celulares, tablets, iPads y computadoras. También contamos con venta de cargadores, baterías, fundas y refacciones. Compra y venta de celulares usados. Liberamos todas las compañías. Encuéntranos en Avenida 1, calle 13, Plaza Palmas, local 202 o llámanos al teléfono 712-2258 o envíanos un WhatsApp 273-120-3236. No nos confunda, estamos junto a una estética. En Zona Móvil somos tu mejor opción. Búscanos en Facebook como Zona Móvil. Contáctanos zonamóvil@hotmail.es. Radio Corber.
Soy la maestra María Dolores Guzmán Cortés y los invito a mi programa Con Sabor a Caña, donde les presentaré a la gente valiosa de la zona cañera dentro del arte, la cultura, el deporte, gastronomía, emprendedores y muchas sorpresas más. No se lo pueden perder todos los martes en punto de las 6 de la tarde. Los espero. Radio Corber. Sintoniza Radio Corber, la radio inteligente. El Sabueso, clínica veterinaria, venta de mascotas, estética canina, accesorios y alimentos para todo tipo de mascotas. En El Sabueso, las aves, reptiles, peces, gatos y perros son nuestros consentidos. El Sabueso, las tiendas más surtidas de la región. 2 direcciones. Calle 18 frente a Hidrosistema con teléfono 71-275-70 y Avenida 13 esquina calle 8 frente al Parque Centenario con teléfono 71-487-30 en Córdoba, Veracruz. ¿Qué tal amigos? Ciberescucha, les saluda su amigo Jorge Vélez González y los invito para que escuchen todos los miércoles a partir de las 18 horas, 6 de la tarde, el programa Ecología, Cultura y Algo Más por esta estación de radio en línea y en sus plataformas de Facebook, Radio Corber y su canal de YouTube, Radio Corber Oficial, con un gran equipo de colaboradores expertos en la materia, en donde promovemos una nueva cultura ecológica. No lo olvides, tienes una cita todos los miércoles a partir. Radio Corber te invita a escuchar Plaza Cívica, un programa con periodismo objetivo y profesional, bajo la conducción del periodista Juan José Contreras Lara. Este programa cuenta con un enfoque de análisis periodístico de temas de actualidad con invitados especiales. Escúchalo todos los martes y jueves a partir de las 7 de la noche, a través de las plataformas de Radio Corber, la radio inteligente, la radio por internet. Asesoría ambiental agrícola, ingeniería, por ingenieros en gestión ambiental. Tenemos ofertas en paquetes de hortalizas y gestión de proyectos ambientales. Contáctanos a nuestro correo electrónico ana-veles10@hotmail.com o al teléfono 272-123-2521.